Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a meditar la palabra del Señor. Hoy, octubre 19. Tomamos el Evangelio de San Lucas 12, del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno se niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me detendré en este Evangelio, hermanos, solamente en una frasecita muy importante. Dos frasecitas que hay ahí muy importantes, que para mucha gente pues es muy difícil entender. Y a uno le pregunta tanto la gente esto: ¿cómo dice el Señor que todo pecado será perdonado, hasta el que hable mal del Hijo del Hombre? Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdonará. Y es que el Señor Jesús inmediatamente termina explicando, dando la respuesta. Dice que cuando ustedes las autoridades los conduzcan al martirio, no se preocupen cómo se van a defender. ¿Qué es lo que van a decir? Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Ahí está la respuesta. El pecado contra el Espíritu Santo es negar que Él actúa en la iglesia, que Él está vivo, presente y actuante en la iglesia, en los elegidos, en los ungidos, en los que predican la palabra de Dios dentro de la iglesia que Él mismo ha fundado. Muy claro dice el Señor ahí: no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que tienen que decir. Entonces, negar la acción del Espíritu Santo en los hombres que el Señor ha dejado para que enseñen su palabra, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Negar la misma existencia de la iglesia como voluntad de Dios. En Hechos 2, cuando llega el Espíritu Santo, nace la iglesia. Ellos antes del Espíritu Santo estaban encerrados, dice que por miedo a los judíos. Cuando llega el Espíritu Santo, salen a predicar. Dice que en ese mismo instante Pedro tomó la palabra lleno del Espíritu Santo
y empezó, y que ahí hasta más de 3,000 se convirtieron. Pedro, ¿por qué Pedro? La iglesia ha predicado, Pedro es cabeza de la iglesia, el primer papa, y el sucesor de Pedro siempre es el que el Señor ha escogido para que guíe la iglesia. Negar eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Negar la sucesión apostólica, que Cristo sigue presente en la iglesia mediante la imposición de las manos. Y en la sucesión apostólica vienen a consecuencia los sacramentos. En el bautismo se recibe por primera vez el Espíritu Santo. En la confirmación también se recibe en plenitud el Espíritu Santo con los 7 dones y los frutos que da. Está en Hechos 8, Hechos 8 del 5 al 6 y del 14 al 17. En Hechos está que cuando los apóstoles iban a visitar las comunidades que estaban bautizadas pero no habían recibido el Espíritu Santo, dice que los apóstoles imponían las manos sobre ellos y llegaba el Espíritu Santo a los bautizados. Esa es la confirmación. Pablo en Éfeso, en Hechos 19 del 5 al 6, luego de que fueron bautizados, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. En la iglesia, la confirmación a los muchachos, después de bautizados, viene el obispo, les impone las manos. Negar esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. La unción de los enfermos en Santiago 5, del 14 al 15. Alguien está enfermo en la comunidad, llamen al presbítero. Y la oración, y la fe, y la unción con aceite sanará al enfermo. Pero ¿quién actúa ahí? ¿El presbítero solo? No, es por la acción del Espíritu Santo. Negar esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué decir de la confesión, queridos hermanos? En Juan 20, 19, cuando el Señor da la orden a los apóstoles de perdonar pecados, ¿qué hace primero? Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados quedan perdonados. A quien no le perdone queda sin perdonar. Negar la acción del Espíritu Santo en la iglesia para perdonar pecados, hermanos, es blasfemar contra el Espíritu Santo y ese pecado no es perdonado. La Eucaristía en la consagración, antes de la consagración, el sacerdote invoca al Espíritu Santo. Derrama la efusión de tu Espíritu, Señor, para que este pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí actúa el Espíritu Santo, porque si no, sería el sacerdote el mismo Dios. Él actúa porque el Espíritu Santo está presente en el altar. La orden sacerdotal, hermanos, la orden sacerdotal, la imposición de las manos en Hechos 6, 3 al 4 y en muchos otros más pasajes bíblicos donde existía la imposición de las manos a los escogidos, a los elegidos, para que fueran a predicar la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, en la elección de Matías, el reemplazo de Judas Iscariote que se ahorcó. Dice que en Hechos 1, del 23 al 26, que mientras oraron y después pidieron la iluminación del Espíritu Santo y salió escogido Matías. Negar toda esta acción del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado, hermanos,
que no es perdonado. Porque es negar la misma presencia de Dios en la comunidad, que quiso quedarse. Él quiso quedarse y por eso escogió hombres para derramar por medio de ellos su bendición. ¿Qué es lo que no entienden los protestantes? ¿Qué es lo que no entienden? Si es tan claro. Y la iglesia ininterrumpidamente, guiada por el Espíritu Santo, viene desde Cristo y los apóstoles. ¿Cómo vamos a pensar que una iglesia que es milenaria va a ser invento de los hombres y falsa? Y que una iglesia que apareció hace 20 años o 100 años es la de Cristo. Esta es la de Cristo, porque nos llamamos Pentecostés. Hermanos, hermanas, todo aquel que niegue la presencia, la acción del Espíritu Santo en la humanidad por medio de la iglesia, ese está pecando gravemente y ese pecado nunca será perdonado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.